¿Cómo están? Es un placer saludarlos y saludarlas. Soy Diego Jiménez, profesor de la carrera de Derecho de la Universidad Mayor de San Andrés, y estoy aquí con ustedes para continuar con una clase más sobre Estado, Gobierno y Sociedad de la obra del profesor Norberto Bobbio. Esta es la clase número 7. Continuamos en función de lo que hemos visto hasta ahora sobre los límites del poder. Hemos visto en una clase previa cómo el profesor Norberto Bobbio nos va explicando las diferentes concepciones acerca del poder, el poder entendido desde sus diferentes tendencias y particularmente entendido como una categoría indisoluble a la cuestión política y a la cuestión del Estado. Sin embargo, un apartado importante en la obra del profesor Bobbio es los límites del poder, ¿no? Y los límites del poder entendido como una relación que existe necesariamente vinculada entre derecho y poder. Existe cierta percepción, particularmente construida desde los juristas a lo largo de la historia de la teoría política y a lo largo de la historia de los estados, una tendencia necesaria, por ejemplo, a encontrar cuáles serían los límites del poder, ¿no? Los límites del poder. Y para encontrar los límites del poder, necesariamente debemos identificar también, en primera instancia, cuáles son los elementos que constituyen al Estado. Por eso es que entre los elementos que constituyen al Estado existe una tendencia básica, por ejemplo, desde los juristas a identificar tres elementos constitutivos del Estado: pueblo, territorio y soberanía. Es Kelsen, el profesor Hans Kelsen, quien había planteado en su teoría pura del derecho de que si bien el Estado no es otra cosa que el ordenamiento jurídico superior, ¿no? y cuya función y cuya afirmación desprenden de la validez de aplicación del derecho, o sea, el Estado como derecho, y se valida a sí mismo a partir de la validez y cumplimiento de ese propio derecho, es que desprende de que es necesario para que un ordenamiento pueda existir, que constituya al menos un determinado pueblo, que vive en un determinado territorio y que se ejerza una soberanía. Y esa soberanía, por supuesto, se aplicará desde el poder. Entonces, legitimidad y eficacia, desde Kelsen, son los dos elementos que tiene el poder, ¿no? Son los dos elementos constitutivos del poder. Existen dos formas de validez en esta narrativa que nos plantea el profesor Hans Kelsen y siguiendo al profesor Norberto Bobbio. La validez personal, ¿no? La validez personal del Estado como elemento constitutivo del Estado, y la validez espacial del Estado. La validez personal tiene que ver con la población o el pueblo sobre el cual recae el ordenamiento jurídico del Estado, y la validez espacial sobre el territorio sobre el cual recae el Estado. Si esto es así, ambos puntos de validez, es que el Estado no es otra cosa, siguiendo Kelsen, que una técnica de ordenamiento social. El Estado es una forma de ordenar la sociedad. Y en esa misma línea, el profesor Bobbio, pese a esta tendencia, nos ratifica, por ejemplo, de que esta percepción sobre los elementos constitutivos del Estado plantean, pero a la vez son distintos a los fines. Es el profesor Montesquieu, en su Espíritu de las Leyes, el que habrá de decir, en primera instancia, que el fin de todo Estado es conservarse a sí mismo, ¿no? Que existe un patrón común, un factor determinante en todos los estados, que es conservarse a sí mismos. Si el fin es conservarse a sí mismo, y este concepto es similar al de razón de Estado en Maquiavelo, sin embargo, tiene distintos objetivos. Montesquieu había planteado, por ejemplo, de que si bien todos los estados tienden a conservarse como fin, se plantean objetivos históricos distintos. Por ejemplo, el engrandecimiento en Roma, la guerra para Esparta, la religión para las leyes hebreas o el comercio para los marselleses, ¿no? Independientemente de cuál sea el objetivo que tenga un determinado estado, tiene un patrón común que no debe confundirse, que es el de conservarse a sí mismo. Desde esta perspectiva, y siguiendo a Kelsen y Montesquieu, el profesor Bobbio señala que esta es una forma instrumental de ver al Estado, y no como otra forma de que el Estado como un ejecutor de normas jurídicas, ¿no? Nada más que eso.
Y por lo tanto, el poder soberano reside en la validez, ¿no? Y en la eficacia de la aplicación de las normas jurídicas. Pero aún siendo este razonamiento absolutamente jurídico, ¿no? Y que pretende excluir otros razonamientos de la teoría política, como ya hemos visto en la anterior clase, existen también límites que había planteado el propio Kelsen, por ejemplo, los límites de validez temporal, ¿no? Y muy vinculado a su teoría jurídica. ¿Cuáles son los límites de validez temporal? Los límites de validez temporal tienen que ver con el tiempo de vigencia de las normas, ¿no? Que las normas son eficaces y eficientes y tienen validez en la medida en que entran en vigencia a partir de la promulgación de las mismas. Y no tienen efecto hacia atrás, no tienen efecto retroactivo, salvo ciertas excepciones en las cuales sí tendrá un efecto. Y tiene un tiempo de caducidad en la medida de que una nueva ley decide abrogar o derogar una parte de la ley. Por lo tanto, ese límite es una forma de límite al poder estatal, señor profesor Kelsen, desde la validez temporal. Y desde la validez material existen dos tipos de límites, ¿no? Un primer límite por las materias que no pueden ser abordadas, ¿no? Ya el propio Spinoza había planteado, por ejemplo, de que por mucho poder que tenga un rey, no puede ordenarle a la mesa comer pasto, ¿no? Y desde esa perspectiva, por supuesto, hay un límite sobre la materia considerable o la materia ejecutable. Y una forma de límite de validez material también son las materias limitadas como la libertad o que limita la propia Constitución, dirá Kelsen, ¿no? La propia Carta Fundamental que ha concedido ciertos espacios sobre los cuales no se puede invadir ni se puede legislar. Estando claro entonces las formas y los límites tanto de validez temporal y de validez material, esta es una primera aproximación a los límites del poder. Una segunda aproximación plantea el profesor Norberto Bobbio es cuando hacemos una pregunta rigurosa, ¿no? ¿Es mejor el gobierno de las leyes o el gobierno de los hombres? ¿Es mejor el gobierno de las leyes o es mejor el gobierno de los hombres? Y esta ha sido una pregunta ampliamente disputada a lo largo de la historia de la teoría política. Los diferentes autores, los diferentes filósofos y juristas han discutido sobre esta materia. Nos hace recuerdo el profesor Bobbio, por ejemplo, cómo Platón en la República había planteado primero de que el mejor de los gobiernos era el gobierno del hombre más sabio. En un estado ideal de la República donde ni siquiera existían las leyes, porque existiendo el sabio y siendo el filósofo rey absolutamente coherente y sabio con sus decisiones, no debería estar regulado con ninguna ley que más bien tienden a ser imperfectas. Se habrá corregido el propio Platón en su Senectud, cuando escribe el político y las leyes, lo político y las leyes, y en las leyes prácticamente le va a volver a dar el sitial como mejor gobierno al gobierno de las leyes. Aristóteles, por supuesto, habrá de ser mucho más categórico, ¿no? Como que las leyes, habrá de decir de forma categórica que las leyes no tienen pasiones que necesariamente se encuentran en cualquier alma humana. De hecho, el concepto de ley de Aristóteles creo que es la máxima expresión de esta tendencia. La ley es la razón despojada de pasión. Esta categoría, como la ley, como la razón despojada de pasión, tiende a darle un sentido absoluto a la ley frente a las pasiones que son inherentes a la condición humana. De ser así, el mejor gobierno es aquel que no gobierna con pasiones, que gobierna con la razón. Y por lo tanto, el gobierno de las leyes es superior al gobierno de los hombres. En la Edad Medieval, por ejemplo, sin embargo, habrán tendencias de distinta índole. El profesor Bobbio nos trae a colación al maestro Bracton, que habrá dicho que el rey, por ejemplo, que el rey medieval no está sujeto a las leyes de los hombres, pero sí está sujeto a las leyes de Dios. Y por lo tanto de ahí deviene su poder. Y esas leyes de Dios, el propio Bracton señala que son también las leyes, las propias leyes que devienen de la naturaleza. Es por eso que de manera progresiva y de manera recurrente
se habrá ido dando una disputa entre cuál es la mejor forma de gobierno. Por supuesto, en la discusión medieval habrá quienes habrán de volver con fuerza, ¿no? a que el mejor gobierno es el gobierno que lo dicta el rey, ¿no? Como vamos a ver a continuación. El common law, que es el derecho británico por excelencia, habrá de acuñar el rule of law, ¿no? O el gobierno de las leyes, que incluso el monarca debe estar sometido a las disposiciones normativas, ¿no? De hecho, desde la Carta Magna de 1215, donde los lores o los señores habrán de arrancarle al rey, habrán de poder lograr arrinconar al poder monárquico absoluto para que éste pueda, a partir de esta Carta de Derechos, que es la Carta Magna, reconocer ciertos espacios sobre los cuales no puede disponer. Por lo tanto, incluso el rey está sometido a esta Carta Magna y a la ley, ¿no? Santo Tomás de Aquino, traído en esta parte por el profesor Bobbio, nos habla de dos formas de gobierno histórico, ¿no? En su suma teológica, una sobre el régimen politicum, ¿no? El régimen politicum, que es una forma de gobierno que ha existido, que han tenido diferentes estados, que tiene por característica que se encuentra limitado, ¿no? En su poder por las leyes de la ciudad, ¿no? Sin embargo, frente a este régimen politicum se levantó otro, el régimen regio, ¿no? El régimen regle. Y este régimen tiene la plenaria potestatis, ¿no? O la potestad absoluta de poder. Y es aquí donde el rey no se encuentra sujeto a nada y tiende a ser, por lo general, muchas veces arbitrario si es que no se sujeta a otra forma de entender que existen parámetros, digamos, o fuentes que están más allá de la voluntad de los propios hombres. Entonces, aquí surge otra discusión dentro de lo que hace el entendimiento general acerca de los límites del poder, respecto de quién entonces ahora hace las leyes, ¿no? Porque si decimos que incluso el más poderoso de los reyes debe estar sujeto a la ley, pero es el mismo rey el que hace la ley, entonces el rey podría cambiar la ley cuando quisiera y por lo tanto sería una ficción esta sujeción, y lo que existiría en la realidad es una suerte de arbitrariedad en la ejecución de leyes. Pero existe una tendencia en la teoría política de que existen dos formas o dos puntos de inicio para responder a esta pregunta. La primera es todos los autores que defendieron la doctrina del derecho natural, ¿no? O las leyes naturales. El derecho natural es el derecho que es inherente a la propia existencia de la naturaleza y de los hombres. Está en el aire, está en la vida, está en el curso de un río, está en la propia manifestación de las cuestiones más elementales. Así como una mesa no puede comer pasto, ¿no? Así como una mesa no puede comer pasto, existe la necesidad de comer para sobrevivir, ¿no? Son leyes naturales. E incluso, como decía Spinoza, diéramos una instrucción de tal manera de que vive sin comer o que la mesa coma un pasto, eso no va a poderse realizar porque hay un sentido de existencia en la naturaleza que está más atrás o está por encima de cualquier voluntad individual. Por lo tanto, estas leyes naturales, de las cuales se asientan fundamentalmente en la tradición, y el profesor Bobbio trae a colación ejemplos como el de Antígona. Recordarán de Antígona, que es una tragedia griega escrita por Sófocles, en el cual Antígona había sido testigo, esta mujer, de cómo sus hermanos habían disputado el reino de Tebas, matándose uno a otro, y finalmente el tío que se hace cargo del reino de Tebas termina determinando que el hermano no va a ser enterrado, y ojo, que el rey de Tebas, el tío de Antígona, está cumpliendo la ley del Estado, está cumpliendo la ley y en estricto cumplimiento de la ley estatal. Pero Antígona, que cree que más allá de la voluntad del rey, más allá de la ley del Estado, están las leyes divinas, en el cual
el hecho de que no se lo entierre, no se le dé una sepultura bajo las tradiciones griegas, impediría que descanse en paz, que su hermano cruce, ¿no?, el río Aqueronte y por lo tanto se quede vagando en la pena eterna. Antígona terminará enterrando a su hermano, violando la ley del Estado, prevaleciendo la ley divina, y se sufrirá el castigo del Estado a través del rey de Tebas, quien va a determinar que Antígona finalmente sea enterrada viva, lo que le va a traer un montón de tragedias al rey, porque el hijo del rey, enamorado de Antígona, termina muriendo el hijo, se suicida la madre, que es la esposa del rey, el rey se arrepiente, etc. Pero esta es una clara disputa en Sófocles entre la ley del Estado, porque es la ley estatal, y la ley divina, una ley que está más allá de lo escrito, que deviene de la tradición, que deviene de la costumbre. En esa disputa, por ejemplo, en una tragedia como la de Antígona, encontramos, por ejemplo, de que existen ciertas creencias, tradiciones, que devienen de un orden natural con mucha más fuerza de lo que pueda determinar el Estado. En la misma lógica están las explicaciones, por ejemplo, que nos da Platón respecto de la muerte de su maestro, que podía haber escapado, ¿no? Podía haber huido, como le ofrecieron escapar a Sócrates después de haber sido sentenciado a beber cicuta, acusado de corromper el alma de los jóvenes en Grecia, ¿no? Haber sido partícipe de la revolución de los 40, que fue una revolución oligárquica contra la democracia, después del 304, ¿no? Después del 400, perdón, en el 404 antes de Cristo. En cualquiera de estas líneas de análisis, ustedes van a ver que existe una suerte de sustentación filosófica respecto de un orden natural más allá o anterior o superior, si ustedes quieren, al propio Estado. Y de aquí deviene la necesidad de que existe un punto de inicio de que las leyes se justifican en el orden natural. Santo Tomás habrá dicho de que existen 4 leyes, ¿no? La ley eterna, que es la ley en la cual existe Dios, que es incomprensible para la mente humana, que es la ley creadora del universo. La ley divina, que se desprende de la ley eterna, que es aquella en la cual por un chispazo divino se manifiesta la propia divinidad. La ley natural, que es solamente la forma en que entendemos las manifestaciones, o las formas en que podemos entender o comprender las manifestaciones de lo divino en la expresión de la naturaleza. Y finalmente la ley del hombre, que solo puede ser válida si está sujeta a la ley natural, porque existe un orden entre lo eterno, lo divino, lo natural y la cuestión del hombre. Lo divino solamente salta la ley natural o vulnera la ley natural cuando Dios, por una suerte de que no entendemos de su propia naturaleza, decide revelar, ¿no? Revelarse ante los hombres, ¿no? Y ahí viene la revelación, ¿no?, que es un salto a la cuestión natural. Así lo justifica Santo Tomás, como cuando Dios se le aparece a Moisés y le dicta los 10 mandamientos, ¿no? Eso es por revelación, ¿no? Solo en esos casos se salta la ley natural, pero por lo general los hombres, para poder gobernarse, tienen que estar sujetos a la ley natural que deviene de la ley eterna. Lo que es en contra de lo natural y en contra de lo eterno, está destinado a no existir, o está destinado al fracaso total, ¿no? Por lo tanto, existe un orden anterior a la propia manifestación de quién hace las leyes. En ese camino, entonces, está claro que es lo natural o lo preexistente la tendencia que viene a justificar desde la filosofía quien hace la ley. Y en el otro camino es sobre el que hace la ley es un hombre sabio, ¿no? Es un hombre sabio. El típico ejemplo de Licurgo, ¿no?, que vivió en el siglo XII a.C., y Licurgo, que había hecho todas las leyes espartanas, y Licurgo, que era un hombre sabio que le había dotado de leyes a su pueblo, un día salió, reunió a todos en Esparta y les dijo que iba a ir a buscar, que iba a ir al oráculo a consultar sobre si lo que había hecho estaba bien o estaba mal, y nunca volvió, ¿no? Pero Licurgo era un genio que había escrito las leyes, ¿no? Y Rousseau, después de muchos siglos, nuestro Jean-Jacques Rousseau, nuestro gran teórico del contrato social, es el que volvió a traer, ¿no?, que volvió a traer al debate las cuestiones del hombre extraordinario, ¿no?, del hombre que puede dotarle en un determinado momento histórico, a través del reino de la razón, puede dotarle al pueblo una suerte de
de leyes supremas que puedan fundamentarse a sí mismas, ¿no? Ese viejo filósofo rey del que hablaba en su juventud Platón, que, ojo, no el Platón de su senectud, sino el de la juventud, el de la república, ahora venía con nuevo aire, con Rousseau y su hombre extraordinario. Sin embargo, por supuesto, esta posición que va a traer y que va a traer a colación Rousseau va a tender a justificar más bien la posibilidad de que en determinados momentos revolucionarios o de corte con el Estado previo pueda dictar un hombre, un filósofo, etcétera, un jurista, la posibilidad de darle una norma al pueblo, ¿no? Ese era el mismo sustento con el que se justificarán los debates en seno de la Revolución Francesa y particularmente en la Revolución Americana, ¿no? De 1776. Entendido así, el profesor Bobbio nos plantea entonces dos escenarios de análisis, ¿no? Dos escenarios entonces ahora de los límites que debemos comprender, los límites respecto al poder. El primero son los límites internos, ¿no? Los límites internos que señala, por ejemplo, respecto al poder y trae a colación a un antiguo jurista del círculo de Emiliano Scipión, como es Ulpiano, uno de los autores del Digesto, o recuperado en el Digesto, que había manifestado una máxima, ¿no? El príncipe es legibus solutus, ¿no? Que quiere decir que el gobierno del príncipe, a resumidas cuentas, es absoluto, que no está regido por las leyes, con las leyes humanas, ¿no? Y que está solamente regulado por su propia voluntad. Esta máxima, ¿no? Esta máxima del derecho, el profesor Bobbio nos dice que ha habido muchas malinterpretaciones respecto de la máxima de Ulpiano. Porque, ojo, es el mismo Ulpiano el que nos intenta plantear más adelante en su obra de que existe la necesidad racional, por ejemplo, de que el gobierno, independientemente de su naturaleza, en términos estrictamente jurídicos, pueda sobre todo administrar la justicia, ¿no? Donde pues ese viejo concepto, ¿no? De que la justicia es la voluntad absoluta y perpetua de darle a cada cual lo que le corresponde, ¿no? Ese viejo concepto de justicia ulpiano. Esta mala interpretación, sin embargo, habrá de ser corregida por algunos otros autores, si ustedes quieren, unos autores del Renacimiento o autores vinculados a la época fundamentalmente del sustento de los estados absolutos. Y entre ellos es Jean Bodin, ¿no? Jean Bodin, que trae a colación el mismo concepto, príncipes es legibus solutos, ¿no? Legibus solutos, y que sin embargo, en una interpretación correcta, Bodin señala de que si bien el príncipe no está regido ni está vinculado a las leyes de los hombres, sí está vinculado a las leyes naturales y divinas, ¿no? O sea, el límite interno, ¿no?, a esa potestad absoluta está vinculado y limitada por el derecho natural y el derecho divino. Por eso de ese concepto que va a introducir Jean Bodin, que dice que el príncipe o el rey que no respete y que no respete las leyes naturales puede cometer el delito de lesa majestad divina. ¿Qué tal? Lesa majestad divina, que es el delito de desconocer o vulnerar el derecho natural o el derecho divino. En ese orden de cosas, si bien ese es el límite interno, está el límite externo, ¿no? O ex parte exerciti, ¿no? El límite externo es el que está regulado fundamentalmente respecto de los otros estados. Pero antes de entrar a esta parte, respecto de regulado o el límite del ejercicio del poder del Estado frente a la soberanía o el límite de un Estado frente al poder de otro Estado, nos trae también el profesor Bobbio a colación un análisis respecto de que dentro de los propios límites internos del Estado está las cuestiones dentro de la filosofía política de autores que han escrito sobre el rey usurpador, ¿no? Ex defectu tituli, ¿no? De que el rey que ha vulnerado o el príncipe que ha vulnerado la ley divina y que ha cometido lesa majestad divina, que diría Bodin, ahora ha sido absolutamente cuestionado como rey usurpador, ¿no?
dentro de la filosofía política, particularmente del siglo XVI. Respecto a las leyes superiores, ¿no? También nos hace una clara distinción para entender en la filosofía política y que no confundamos los términos de tiranía y despotismo, ¿no? Entendido como límites, si ustedes quieren, como el rey que ha violado el límite que debería tener al propio ejercicio de su poder. Respecto de la tiranía, nos señala el profesor Bobbio, es que se debe entender que existe un rey que no respeta a las leyes superiores, ¿no? El rey que gobierna sin respeto a las leyes superiores, el rey que gobierna sin respeto a las leyes divinas, es un rey tirano, ¿no? Ese rey tirano se encuentra ampliamente desarrollado, particularmente en Jean Bodin, ¿no? Jean Bodin. Sin embargo, no debe confundirse con el otro concepto que es el de despotismo, ¿no? De despotismo, el cual tiene que ver más bien que en las monarquías absolutas, en el momento en que se estaban unificando los estados nacionales, existían monarquías que se intentaban construir en base y asentar fuertemente en base a poderes intermedios. El típico caso del common law o el poder monárquico inglés, en el cual existía una corte de vasallos intermedios, príncipes intermedios, en los cuales tenían muy fuertes, muy poderosos, que a la vez podían ser un equilibrio de poder con el monarca. En este tipo de casos, por ejemplo, la monarquía era funcional. Sin embargo, existían monarquías absolutas que pretendían eliminar incluso los cuerpos intermedios. Y cuando se eliminan los cuerpos intermedios, o intentan al menos alejarse, ¿no? El rey más arriba y alejado de los cuerpos feudales intermedios, estamos ante un despotismo. Por lo tanto, el respeto a las leyes superiores es lo que distingue el reino de la tiranía. Y cuando existe voluntad de que existan cuerpos intermedios o la anulación de los mismos, estamos entre una disputa entre monarquía y despotismo. Aclarado esto, debe entenderse entonces que incluso en el reino, ¿no?, monárquico puede existir perfectamente una lógica de comprender un límite al poder para no derivar ni en tiranía ni en despotismo. En el common law, por ejemplo, una otra forma de limitar el poder interno fue la gran división de poder que se dio entre el parlamento inglés, ¿no?, y la monarquía inglesa, ¿no?, en una suerte de equilibrio y de poder cual se divide en dos, ¿no? Por supuesto, del propio parlamento sale la aplicación de la justicia. Por lo tanto, no podemos hablar de una división de poder como el que plantea el barón de Montesquieu, ¿no?, en su Espíritu de las Leyes, que más bien se va a aplicar en los Estados Unidos. En la Revolución o en la Independencia de 1776 va a ser la primera vez que se aplique una suerte de división o intento de división del poder entre ejecutivo, legislativo y judicial, ¿no? Esa vieja división de poder que nos había traído a colación Montesquieu, ¿no? Y que había dicho que el poder es el que frena al poder y no de otra forma, ¿no? ¿Cuál es el freno al poder? No es Dios, no es el freno al poder lo natural, etcétera, no, es el poder el que frena al poder. Y más concretamente, esta forma de división de poder podemos entenderlas en el Federalista, en las cartas que escribe Madison a Hamilton, ¿no?, en la Revolución Americana, y que los trae el profesor Norberto Bobbio, donde son ellos los que habrían de plantear de manera categórica de que no estamos solamente ante una división de competencias, sino que estamos ante una suerte de comprensión, de regulación, pero de coordinación del poder, ¿no? Esta forma entonces de división del poder, que nace particularmente con la independencia norteamericana, es la que va a traer una suerte de, si ustedes quieren, de tradición estatal moderna, de una división clásica del poder que hasta el día de hoy la tenemos. Una otra forma, siguiendo la línea de análisis del profesor Norberto Bobbio, una otra forma de límite al poder es aquella que nace ya no solamente de la forma de dividir el poder, sino de la forma de limitar el poder frente a espacios en los que el poder no puede ingresar. Por ejemplo, el trabajo de la Carta Magna respecto no solamente a
a la libertad, o que nadie puede ser arrestado de manera injusta por parte de los lores por simple voluntad del rey, ¿no? Y también respecto del tema del derecho de la tierra, y más tarde, dice el profesor Bobbio, el Bill of Rights, ¿no? Que es el cuerpo normativo jurídico que va a emanar el Parlamento inglés en el Common Law, una suerte de derechos fundamentales que se encuentran difuminados en varios cuerpos normativos, y finalmente la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Estos cuerpos normativos, por ejemplo, habrán de dar y conceder derechos, ¿no? Y esos derechos, por supuesto, son una suerte de límite al poder, a los que Kelsen llamará límites de validez material. ¿Hay un límite al ejercicio de poder? Sí. ¿El poder se mide por ser eficaz? Sí. ¿Reafirma el ordenamiento jurídico? Sí, pero hay un límite, el de validez material, que es aquel que reconoce la propia Constitución en forma de los derechos individuales, ¿no? Y más tarde podríamos ir de derechos colectivos. Y trae a colación entonces de que en este contexto, en este escenario en el cual se intenta limitar el poder respecto de que no puede ingresar el poder a respetar ciertos derechos que se encuentran consagrados en un documento superior, que se puede ser el de la Constitución, es que aparece el constitucionalismo como categoría. El constitucionalismo del profesor Norberto Bobbio no es otra cosa que la teoría y la práctica de los límites al poder. De hecho, entonces, cuando estudiamos constitucional, estamos estudiando teoría y práctica de los límites al poder, a partir de este punto de vista. Y frente a esto, lo que ya les venía diciendo, los límites externos, que nacen particularmente desde el Jus Gentium, no son propios ni del trabajo ni de Hugo Grocio, ¿no? Respecto de los tratados entre estados, ni de otros autores que ya vienen en la suerte de relación desde las polis con las polis, los viejos estados en la antigüedad, el Jus Gentium, ¿no? Las costumbres internacionales, los tratados internacionales y demás, que son una suerte de límite al poder, pero en la medida de ese poder externo, ¿no? Límite al poder frente al poder de otro estado. Por eso son dos caras del concepto de soberanía, ¿no? Soberanía interna, ¿no? La aplicación del poder político al interior del territorio, y la soberanía externa, que es el cuidado y el respeto del territorio frente al poder de otro estado soberano. Y aquí existe una disyuntiva que nos plantea el profesor Bobbio. Mientras más unidad interna, quiere decir, mientras más funcionalidad interna, mayor posibilidades de defensa externa. Mientras más disfunción interna, mayor posibilidad de que no exista defensa externa, ¿no? El poder unificante en lo interno es ilimitado en lo externo, dirá el profesor Bobbio, particularmente entendiendo las reflexiones de Madison y de Hamilton. El siglo XIII, que corresponde a la unificación del reino francés, habrá de traer una máxima, ¿no? Res in regno sua imperator, que quiere decir que el rey emperador propio ya no es rey en reino ajeno. ¿Y esto qué quiere decir? Que el rey o el emperador que gobierna su propio reino ya no puede gobernar un reino ajeno, porque el rey que gobierna reino ajeno no puede ser emperador en reino propio. Y este análisis que nos plantea el profesor Norberto Bobbio viene a colación de lo que es lo federativo, ¿no? Lo federativo, que son los estados que pierden en lo interno, porque pierden esos estados pequeñitos, que pierden la capacidad interna de autorregirse, de autoser soberanos, pero ganan en lo externo, porque aliándose a varios estados terminan siendo un poder poderoso hacia afuera. Por lo tanto, nos trae a colación lo que habría dicho el maestro y profesor Immanuel Kant, ¿no? Plantear una república universal de los estados confederados, y es lo único que puede garantizar la paz perpetua. En la medida en que se haga realidad, dice el profesor Norberto Bobbio, la posibilidad de un Estado universal, ¿no? Pero no el Estado universal en sentido del imperio universal romano, ¿no? Sino de una república universal, como lo plantearía Kant, ya no importaría más este concepto de soberanía externa, porque ya no habría de quién cuidarse, ¿no? O ante quién ser soberanos, si todos somos y estamos dentro de una propia soberanía.
Algunas ideas finales: la descomposición de estados grandes puede implicar la composición de estados pequeños, ¿no? Y la composición de estados pequeños, su fortaleza, puede implicar la descomposición de estados grandes, ¿no? Lo que existe en la modernidad, dice el profesor Bobbio, que existen una suerte de superestados que han podido unificar de manera plena su soberanía y que vienen a ejercer poder soberano sobre otros estados a los que llaman estados satélites, ¿no? Que no tienen capacidad de autodefinir su propia soberanía. Hasta aquí entonces la clase número 7 y espero que hubiera sido de su agrado y de su satisfacción. Muchísimas gracias.